Por eso el proceso de encontrarnos con nuestra herida de la infancia no tiene que ver con un revisionismo del papel de nuestros padres. Tiene que ver con algo que empieza y termina en nosotros. Tiene que ver con el reconocimiento y la expresión de mi herida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes que en el marco de la Escuela de Sabiduría Interior estamos tratando de ofrecerte un acompañamiento en ese camino, probablemente el más complicado y el más trepidante de cuantos podamos hacer en nuestra vida, que es el camino hacia el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. En el marco de mi área, el estudio transgeneracional, estuvimos hablando en el pasado vídeo de cómo íbamos a dedicar unas cuantas semanas a la aproximación de las heridas de la infancia y de cómo las heridas de la infancia afectaban directamente a nuestra psicología adulta. En el pasado vídeo estuvimos hablando precisamente de eso, de cómo las heridas de la infancia no es algo que se quede en el pasado, sino que puede venir con nosotros si no hacemos el ejercicio de reconocerlas, integrarlas y sanarlas. Y también estuvimos hablando de la importancia de ver esas heridas con los ojos del niño. Cuando somos adultos y miramos atrás, quizás por ser adultos, porque también podemos llegar a ser padres, porque entendemos mejor el papel adulto de nuestros padres en los momentos en los que nos hirieron, pues tendemos a justificar aquello que sucedió y a veces esa justificación pasa por la negación de la herida, porque creemos que reconocer que en nuestra infancia nuestros padres o nuestros tutores nos hirieron es como traicionarlos, como no reconocer las cosas buenas que nos hicieron. Y esto no tiene nada que ver con eso. Nosotros podemos reconocer que cuando éramos pequeños la dificultad de manejar la frustración que nos podía generar nuestros tutores en un momento determinado de nuestra vida, aunque no tuviesen ninguna intención de herirnos, provocaron en nosotros una herida y no con ello estamos juzgando ni a las personas, ni estamos traicionándolas, ni las estamos rechazando. Pero es muy importante, y lo decíamos en el pasado vídeo, que nosotros, independientemente de que digamos que la procedencia de esa herida es voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, es cierto que la herida se produce, en base a eso se construye nuestra personalidad, y por tanto es fundamental que la reconozcamos y la sanemos. Por eso el proceso de encontrarnos con nuestra herida de la infancia no tiene que ver con un revisionismo del papel de nuestros padres. Tiene que ver con algo que empieza y termina en nosotros. Tiene que ver con el reconocimiento y la expresión de mi herida. Y en ese marco vamos hoy a profundizar en las dos primeras heridas de la infancia a las que quiero dedicar el vídeo de hoy. La herida de rechazo y la herida de abandono. Antes de profundizar en estas dos heridas, quiero recordarte que tenemos que entenderlas, tenemos que verlas con los ojos del niño. Como te decía antes, cuando somos adultos y miramos atrás, podemos justificar o incluso restar importancia de lo que pasó en aquella época. Pero es muy importante que hagamos el esfuerzo de mirar nuestro pasado, de atender a aquel momento de mi historia y tratar de hacerlo con los ojos de aquel niño, de aquella niña que fue quien tuvo que sostener la situación y que fue quien sufrió la herida de esa situación. Evidentemente, si lo vemos desde los ojos del adulto, nos puede resultar difícil que a un niño se le pueda traicionar, se le pueda abandonar, se le pueda rechazar y mucho menos por parte de sus seres queridos. Pero es que el niño sufra esa herida no significa que haya un abandono, un rechazo, una traición explícita del adulto. En la configuración de la herida se unen dos cosas: el hecho y la interpretación que el niño hace de ese hecho. Y es esto último lo que más interviene en la configuración definitiva, en la instauración definitiva de esa herida, la cual va a dar paso a mi personalidad, como hablamos en el vídeo anterior. Bien, vamos a entrar de lleno en la herida de rechazo.
¿Cuándo se produce la herida de rechazo? La herida de rechazo se produce cuando el niño no es aceptado tal y como es. Es decir, cuando el niño manifiesta alguna voluntad, manifiesta alguna apetencia, manifiesta algún rasgo de su personalidad temprana, cuando el niño trata de divertirse de una forma determinada, cuando el niño trata de expresar sus emociones de una forma determinada, cuando trata de explorar el mundo de una forma determinada, sus tutores les rechaza. Les rechaza en el sentido de que les hace ver que de esa forma, del modo en el que está expresando su necesidad o su apetencia, del modo en el que está expresando sus emociones, del modo en el que está explorando el mundo, no es el modo correcto y tiene que cambiarlo. Es aquello que se le dice tanto a los niños de tienes que cambiar, eres malo o eres una persona que no hace bien las cosas, o si sigues así, papá y mamá no te van a querer, o como hagas las cosas así, no te vamos a... punto suspensivo. Claro que hay que educar y que a veces los niños, precisamente porque no están dentro del complejo ético, de la realidad ética que es la que nos marca la pertenencia a un modelo social, pues al no tener ese rasgo, al no tener esa sensibilidad, el niño evidentemente puede manifestar conductas que luego van a ser condenadas en la sociedad. Pero es muy importante hacer ver al niño que el amor que nosotros tenemos a ese niño, que la protección que nosotros le vamos a dar a ese niño, no va a depender de su conducta, sino que depende únicamente por el hecho de estar vivo y de pertenecer a la familia. Una cosa es corregir la conducta y otra cosa es hacerle ver al niño que si no corrige la conducta no le vamos a querer o no va a formar parte de su núcleo familiar. Claro que nos podemos llevar las manos a la cabeza y podemos decir, Esteban, eres un poco exagerado, porque yo le diga al niño, oye, te tienes que portar bien, no puedes ser malo, ya el niño va a tener una herida de rechazo. Volvemos al titular que decíamos al principio de este vídeo. Tenemos que entender el hecho con los ojos del niño. Si el niño asocia que las muestras de cariño, de afecto, aquello que le hace sentir perteneciente a la familia, va íntimamente vinculado a que se porte de una determinada forma, cumpliendo las expectativas del adulto, o a que haga las cosas de una determinada manera, cumpliendo las expectativas del adulto, el niño va a asociar que realmente para que le quieran tiene que hacer el esfuerzo de ser de una determinada manera. Por tanto, su concepto de ser una persona con derecho a ser amada y respetada va a estar sesgado porque lo va a asociar directamente al hecho de tener éxito. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene esta herida en la psicología adulta? Pues evidentemente los niños que han sufrido la herida del rechazo son personas que van a estar constantemente tratando de complacer a los demás, tratando de rehuir de cualquier conflicto, de cualquier confrontación, por miedo precisamente a ese rechazo, a no ser aceptado en el grupo o en la sociedad. También puede causar en la psicología adulta una tremenda necesidad de perfeccionar todo lo que la persona hace, como que nunca nada es suficiente. Son personas muy perfeccionistas porque precisamente asocian que se les va a querer o se les va a aceptar o se les va a admirar en la medida en la que eso que hagan, lo que hagan para los demás, realmente sea valioso. Por tanto, su sentimiento de sentirse queridos y aceptados va a estar vinculado al hecho de tener un valor social desde la conducta que haga. La herida de rechazo, evidentemente, es una herida muy fácil de generar en el niño. Por eso que hemos dicho antes, porque cuando somos niños no tenemos ninguna necesidad de cumplir las expectativas de la moral, de la ética, que nos hacen pertenecientes a la sociedad.
Por eso es muy importante aprender a corregir a nuestros niños desligando el que el amor, el afecto, la protección, la seguridad y la pertenencia a nuestra familia no está vinculado a que en algún momento se porte mal o haga algo mal. Tenemos que aislar la conducta de la persona, porque la conducta es modificable, pero cuando a una persona se le dice que es mala o que es inútil o que no sirve para nada o que no hace bien las cosas, eso se queda a modo de introyecto en nuestra mente y evidentemente provoca en nosotros una sensación de que nada de lo que hagamos es suficiente y por tanto que no somos personas valiosas. Y aunque racionalmente podamos entender que eso no tiene ningún sentido, que realmente eso no es verdad, en el inconsciente queda grabado ese planteamiento. Si te sientes identificado con esta herida, si te sientes identificada con esta explicación que acabo de darte, si también tú eres una persona que rehúye del conflicto, que trata de por todos los medios agradar a los demás, que intenta ser lo más perfecto o perfecta posible para encajar con los demás y para formar parte de la sociedad, es muy importante que hagas un trabajo intenso para sanar tu herida de rechazo. Es muy importante que te permitas ser tú mismo, tú misma, y que explores poco a poco cómo el manifestar tu voluntad, tu deseo, tu necesidad, tu apetencia, no tiene por qué alejarte de la sociedad, sino que te acercará a personas que evidentemente confluyen contigo, compaginan contigo de una manera mucho más natural y sana. Evidentemente tendrás que estar preparado, preparada para soltar a mucha gente que hasta ahora ha coincidido, ha coordinado el paso contigo, precisamente porque conectaba con esa máscara, con esa personalidad que habías creado. Y puede que mucha de la gente que estén a tu alrededor lo estén por lo que haces y por lo que les das, que por lo que eres. Vamos ahora a hablar de la herida de abandono. La herida de abandono aparece cuando el niño no siente que se está acogiendo, que se está atendiendo a una necesidad importante para él, quizás porque para los ojos del adulto no es una necesidad importante. La herida de abandono no siempre se da cuando uno de los miembros de la familia abandona, es decir, se va fuera de la familia por fallecimiento o por separación o por cualquier otra cuestión, que también. La herida de abandono se puede producir también en familias estructuradas cuyos padres siguen estando juntos. Pero el niño, cuando ha venido de la escuela con una tristeza profunda porque el que hasta ahora había sido su mejor amigo resulta de que ahora va a estar en una clase diferente, o porque la niña que le gustaba de repente le ha dicho algo que le ha roto el corazón, o porque se le ha roto su color favorito o su juguete favorito, con el corazón roto va a buscar el amparo, el refugio en su padre o en su madre, y su padre y su madre, que están, pues saturados de los problemas propios de los adultos, pues no atienden esa necesidad que tiene el niño. O cuando el niño, por tener rasgos muy diferentes, muy distintos, niños, por ejemplo, que tienen una determinada sensibilidad o que manifiestan una atracción por cosas que a lo mejor no eran naturales o normales en el marco de esa familia en la que crece, pues se siente no entendido, no comprendido, no respaldado por sus tutores. Esto genera lo que nosotros denominamos la herida de abandono. ¿Y qué repercusión tiene en el adulto la herida de abandono? Bueno, pues los adultos que han sido heridos de pequeños con la herida del abandono son adultos absolutamente serviciales, que entienden las relaciones con los demás desde el servicio y generan dependencias afectivas, sobre todo hacia las parejas que eligen. Son personas que siempre van a estar dispuestas a escuchar a los demás, ayudar a los demás, estar presentes en las necesidades de los demás y relativizar sus propias necesidades y sus propias apetencias. Esto lo hacen para convertirse en personas importantes en la vida de los demás y que de esa manera se garanticen el que los demás no les van a abandonar. Por tanto, de fondo, en las personas que han sido heridas con la herida de abandono hay un miedo enorme a la soledad, al verse solos, al sentirse rechazados, abandonados por los demás.
Las personas que tienen herida de abandono y que por tanto establecen estas relaciones con los demás desde el servicio, desde la ayuda, desatendiéndose a ellos mismos, necesitan hacer un trabajo intenso en el ámbito de la autoestima, en el ámbito de lo que yo llamo, el habitarse. Habítate a ti mismo, habítate a ti misma para que te des cuenta de que eres una persona con las mismas necesidades de ser querida, atendida, protegida de aquellas personas a las que atiendes, quieres y proteges. Son personas que tienen que hacer un trabajo intenso ante el espejo. Porque ese miedo a que los demás le abandonen le llevan a la alienación y a no reconocerse a ellos mismos si no están en relación con otras personas ajenas a ellos. Por eso es muy importante mirarse a los ojos, tomar contacto con esa persona que soy, con la persona que me configura, con la persona que está delante del espejo. Es muy importante darme cuenta de que soy un ser digno de ser amado, respetado y protegido, de la misma manera que amo, respeto y protejo a los demás. Pues bien, estas son las dos primeras heridas de las que hemos querido hablar. Recuerda que en el ámbito de este modelo, este enfoque, que es el enfoque de la energía transgeneracional, nuestra configuración personal está íntimamente ligada también a la forma en la que hemos crecido, a la estructura de nuestro árbol y de nuestra familia y a esos introyectos heredados en forma de creencias, en forma de hábitos que, aunque nosotros ni tan siquiera los hayamos elegido, están impresos en nuestro inconsciente. Por eso te animo a seguir de cerca este canal y, si me lo permites, también a seguir de cerca este ámbito de la Escuela de Sabiduría Interior, que es el estudio transgeneracional. Y es que, desde mi punto de vista, creo que es muy importante que tomemos conciencia de nuestra realidad humana, que serían nuestras raíces, esas que se profundizan en la tierra para mantener firme el árbol. Y es que los árboles que más cerca están del cielo son los árboles que más profundas tienen las raíces. Y esa es mi misión como profesor de el área de estudio transgeneracional de la Escuela de Sabiduría Interior. Ayudarte a profundizar bien hondo tus raíces para que ni el viento, ni el movimiento de la tierra, ni ninguna cosa pueda romperte o arrancarte de ese suelo. Un suelo que nos nutre para poder desarrollar todos los demás aspectos de nuestra persona, incluido nuestra espiritualidad. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos profundizando en las demás heridas de abandono.